de nuestra reunión. Hoy a Dorita le toca compartir la palabra, así que vamos a orar por ella para que todo lo que Dios nos tenga que entregar sea Dorita canalizándolo de la manera correcta, sabia, que sin duda alguna el favor de Dios siempre está para aquellos que quieren exaltar su nombre. Así que oramos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oro por mi esposa Dorita, oramos por todo el mensaje que ella tiene que entregar, Señor, que sea totalmente alineado a lo que tú quieres compartirnos, y que en todo momento tu nombre sea glorificado, que Dorita sea un canal efectivo de tu palabra, que en donde podamos salir todos muy edificados en el nombre de Jesús. Y bendice su boca, Señor, llena su boca con palabras genuinas, de autoridad, de poder, de claridad, de sabiduría, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bendecimos, Señor, este tiempo, y que estemos todos atentos y no distrayéndonos, sino que estemos atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos, nos van a disculpar solamente un par de minutos porque tenemos que hacer algunos movimientos, dado que hay que ya orientar todo para que Dorita pueda predicar. Así que yo me retiro en este momento y las dejo junto a Dorita. Ya. Por mientras que estamos, ¿cierto? Estamos en vivo, así que tenemos que entender que se van a dar estos movimientos, ¿cierto? De cámara y de elementos. Quiero pedirles que busquen su Biblia, ¿verdad? Tomen quizás un lápiz, algún cuaderno para tomar apuntes, o también su tablet para lo más tecnológico, su celular, para que tomen apuntes de lo que vamos a... De hecho, se ve un poquito, Felipe, el computador. Así. Ustedes saben que esto pasa ahí, sí. Perfecto. Ya. Entonces, como les decía, vamos a estudiar la palabra, así que quiero pedirles que tomen, ¿cierto?, un espacio y se concentren y tomen atención, porque no es lo que yo voy a transmitir, ¿verdad? Nada bueno de mí puede salir, pero sí la palabra de Dios es lo más importante. Así que quiero invitarles a conocer el título de este mensaje, ¿ya? Y este mensaje tiene por título Una multitud de voces. Está saliendo ahí en pantalla. Bueno, como Felipe decía, es una enseñanza. Hoy día vamos a hablar del libro de Colosenses, ¿ya? Es una enseñanza que está enmarcada en este libro, ¿verdad? Y durante el desarrollo del mensaje vamos a entender el por qué este mensaje se llama o tiene por título Una multitud de voces, ¿sí? Bueno, esta enseñanza está enmarcada en el libro de Colosenses, y en particular la carta de los Colosenses, el tema central o el eje central es potenciar, ¿cierto? Es manifestar la supremacía de Jesucristo. Escuchamos esa palabra quizás muchas veces, o a lo mejor usted nunca la ha escuchado, pero supremacía habla de la superioridad absoluta o grado más alto de una jerarquía o de una clasificación. O sea, es el top de línea, ¿verdad? La persona más importante. Y Pablo, ¿qué buscaba con esta carta? Corregir falsas enseñanzas que iban y que habían aparecido en medio de la iglesia, ¿sí? En el capítulo 2 comienza ya con estas instrucciones. Entonces, como se estaban metiéndose estas ideologías, ¿cierto? Pablo presenta una clara imagen de Jesucristo como Señor Supremo, como que nada más importa. Estas filosofías y falsas enseñanzas no tenían validez, porque Jesucristo es el Señor Supremo del universo, cabeza de la iglesia y único capaz de darnos el perdón, la redención. Fue escrita por Pablo durante las muchas prisiones que Pablo tuvo. Sabemos que Pablo estuvo detenido en múltiples ocasiones, estuvo en la cárcel por predicar a un Jesucristo resucitado, por predicar el Evangelio. Y esta carta, estudiando, ¿cierto?, para hacer este mensaje, es una carta que Pablo hizo y dirigió a personas que no conocía. La iglesia en Colosa Pablo no la conocía. ¿Y cómo la conoció? Fue un colaborador de Pablo llamado Epafras, ¿cierto?, quien era de esa ciudad. Entonces Epafras, Epafras, sí, siempre me cuesta, Epafras, ¿sí?, había visitado a Pablo durante este periodo de cárcel, ¿sí?
y le contó acerca de la condición de la iglesia en Colosa en este tiempo. Y le dijo que estaba todo súper bien, que los hermanos estaban creciendo, estaban, hoy día contemporáneamente podríamos decir, están viendo todos los domingos la transmisión en vivo, se están conectando a las reuniones de Zoom, ¿cierto? Está todo bien, pero hay un punto de inflexión. Tenemos un pequeño problema, Pablo. ¿Cuál es ese problema? Hay una presión social, cultural, se están metiendo algunas ideas medias extrañas que están tentando a nuestros hermanos, a la iglesia en Colosa, a poder medio confundirse con las enseñanzas de Jesús. Entonces Pablo pone especial alerta y dice, chuta, en términos coloquiales, ¿verdad? Chuta, vamos a tener que hacer algo. Y escribe esta carta para también poder abordar estos aspectos que se estaban desarrollando en la iglesia en Colosa. Entonces, Pablo le dice, ¿cierto?, a este colaborador que va a escribir una carta para que ellos puedan abordar esta y otros puntos que se desarrollan durante la carta de Colosenses. Usted la puede leer en su casa, puede tomarse ese tiempo para leer toda la carta, ¿sí? Entonces, ¿qué le dice Pablo a la iglesia de Colosa? Vamos a revisar el capítulo 2 de la carta de Colosenses, en los versículos 6 y 8, va a salir ahí en pantalla el versículo. ¿Está en pantalla el versículo? ¿Sí? Vamos a ver si Felipe me ayuda un poquito con el versículo. Vamos a ver, para que los hermanos lo puedan ver. Está apareciendo en pantalla. Entonces dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Aquí la advertencia es muy clara y si se fijan y recordamos, vamos a ir tomando algunos aspectos importantes de este versículo. Dice, arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. De hecho, si recordamos nosotros semanas anteriores, hablamos sobre la parábola que Jesús enseñó sobre la edificación de la casa, si usted la construía en una roca, ¿cierto?, o en la arena, y cómo esa casa iba a resistir las inclemencias del tiempo, de las tempestades y todo. Y acá Pablo también les habla acerca de edificar, no en cualquier cosa, no en cualquier fundamento, sino sobre Él, sobre la palabra, sobre las enseñanzas. Entonces dice, por lo tanto, si lo realizan de esa forma, viene una consecuencia. Dice, entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. O sea, su fe cimentada en las enseñanzas se va a fortalecer. Y dice algo que también me llamó la atención, y rebosarán de gratitud. O sea, quiere decir que también nos producirá un contentamiento. Entonces el ejercicio es, si no edificamos, por lo tanto, ¿qué va a pasar con nuestra fe? ¿Qué va a pasar si no edificamos, si no tomamos, ¿cierto?, este consejo? Nuestra fe entonces se va a debilitar y por lo tanto no habrá gratitud en nosotros. Y cuando no está la gratitud en nosotros, ¿qué comienza a aparecer? La queja, la crítica, ¿cierto?, el cuestionamiento, ¿verdad? Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Toma el concepto de atrapar. Atrapar está muy ligado como a seducir, como a engatusar, ¿verdad? Y es algo muy sutil, no es tan radical, sino que es paulatino. Y él le da el origen de estas cosas que aparecen. Dice que son filosofías huecas, pero que nacen del pensamiento humano. No provienen de Dios, nacen de un pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo, y no de Cristo. Y sabemos quién es el príncipe y gobernador de este mundo, nuestro enemigo, ¿verdad? Satanás. Entonces es claro lo que dice Pablo. La iglesia de Colosa estaba siendo presionada
en ese ámbito, en la parte cultural, en la parte de la creencia, de las enseñanzas que ellos habían recibido. Y la iglesia de Colosa tenía una confusión en muchos aspectos, y parte de eso era que ellos creían en un politeísmo místico, o sea, vale decir que creían en muchos dioses. Ellos tenían un dios para la salud, un dios para el dinero, un dios para la provisión, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos tenían muchos dioses, inclusive creían algunos de ellos que Jesús era parte de esta deidad, o sea, era como un dios más al cual adorar, y no era solo el supremo, el máximo. Y también tenían una especie de presión, ¿cierto?, como lo relata Pablo, de cumplir a cabalidad las leyes de la Torá. Entonces había una presión, ¿cierto? Empezaban a complejizarse las filosofías y las enseñanzas. Había una combinación que trajo confusión a la iglesia de Colosa. Y ellos, en especial las leyes de la Torá, ¿cierto?, había un especial énfasis en cumplir ciertos aspectos que yo, cuando hice este mensaje, lo estudié, me llamó mucho la atención. Y uno de ellos era tener un tipo de dieta que se llama dieta kosher, ¿ya? Y de guardar los días sagrados, y también de la circuncisión. Y yo dije, la dieta kosher. Usted, no sé, yo no tengo especialidad, ¿cierto?, en esta fonética de la palabra, no sé si lo habré dicho bien, pero busqué e investigué qué significa la dieta kosher. Y kosher viene de la palabra, o tiene un significado que es apto, ¿ya? Que es apto. Y es una dieta muy estricta que tienen los judíos, ya viene del kashurt. Y es una dieta que busca una alimentación fortaleciendo nuestro bienestar, no solo físico, sino también espiritual. Entonces, a mí me llamó la atención hoy día, que quizás está mucho más explícito, ¿verdad?, filosofías que apuntan a un bienestar físico, esa es la primera entrada, pero que también tienen un sustrato espiritual muy potente. No voy a mencionar ninguna en esta prédica porque entraríamos en otro ámbito, pero hoy día hay muchas filosofías que establecen como prioridad lo físico, pero tienen un sustrato espiritual. No quiero decir que en especial esta dieta esté mal o esté bien, no es el punto. El punto es que recapacitemos y pensemos que hace tantos miles de años atrás ya existía una filosofía que buscaba, ¿cierto?, que buscaba este bienestar físico y también espiritual. El punto es, ¿cuál es el sustrato espiritual? ¿En qué se basa eso, verdad? Entonces Pablo le dice a la iglesia de Colosa que finalmente, si ellos cedían, ¿cierto?, a estas dos cosas, al politeísmo místico, ¿cierto?, a la creencia en muchos dioses, y también llevar a cumplir a cabalidad las leyes de la Torá, ellos como individuos estaban siendo transigentes. Y la palabra transigencia es una actitud de tolerancia, y esto es muy importante, actitud de tolerancia, consentimiento o aceptación de las opiniones o deseos de otras personas en contra de los propios, especialmente cuando se adopta para evitar una discusión. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que de repente escuchamos algo que no está bien y empezamos a acomodar, ¿cierto? Aún sabiendo la verdad, empezamos a transar ciertos aspectos. Quizás usted, quizás yo, en un mayor grado o menor grado hemos caído en esto. Imagínense, ya en esos años ya se estaba dando este fenómeno en el comportamiento humano. Por lo tanto, Pablo dice radicalmente, esto es fallar en entender quién es realmente Jesús o lo que Él hizo a nuestro favor. Los colosenses en general tenían una cultura, como les decía, politeísta, mística, o sea, creían en muchas cosas, eran muy ritualistas, tenían como ciertos conceptos muy arraigados en ese ámbito. Por lo tanto, también vivían llenos de miedo, por lo tanto, siempre recurrían a estos tipos de dioses. Pero Pablo también en el capítulo 2, en el versículo 15, ratifica radicalmente que Jesús, por medio de su muerte y resurrección, había vencido a ellos en la cruz. Y no está en pantalla, pero se los voy a leer yo. Dice el versículo del capítulo 2, versículo 15, dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales,
los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. O sea, les da el argumento de decir, ustedes colosenses no tienen que rendirle culto a nadie, porque yo vencí, Jesús venció. Eso dice Pablo, Jesús venció. Ustedes no le deben nada a ellos, ninguna devoción, ningún sacrificio, nada, absolutamente nada, porque Jesús, por medio de su muerte y resurrección, los venció en la cruz. ¿Sí? Y además, en relación al cumplimiento de las leyes de la Torá, Jesús cumplió a cabalidad cada uno de los aspectos que decía esta ley, ¿cierto? Esto que está escrito en la Torá. O sea, Jesús es la realidad a todo lo que las leyes apuntaban. Entonces, Pablo es enfático y les advierte a las personas, a los hermanos de la iglesia de Colosa, pero también en el capítulo 3 comienza a darles la solución, comienza a darles la salida a todo esto y comienza a explicarles, comienza a darles a conocer la nueva humanidad, por tanto, que Jesús nos ha concedido o nos ha dado a nuestro favor en torno a su muerte y su resurrección. Vamos a revisar el capítulo 3, los versículos 1 y 3. Colosenses 3, versículos del 1 al 3. Y dice así. Le dice Pablo entonces a la iglesia de Colosa, ya que, o sea, por resultante que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, les dice, olvídense de estas sutilezas, de estas huecas filosofías, sino que pongan su mirada en las cosas del cielo, en las verdades de Dios. No pensemos en las cosas terrenales, en las que no tienen finalmente sentido, sino pongamos nuestra mirada, nuestra confianza en la verdad de Dios, ¿sí? Entonces es una invitación, finalmente es como un remesón, ¿verdad? A poder adoptar esta nueva vida y no tomarnos de estas cosas que nos vienen quizás a trastocar y a engañar. Entonces, de todo lo dicho anteriormente, de este fundamento, de este mensaje, de la situación vivida por la iglesia de Colosa, que sucedió hace mucho tiempo atrás, pero hoy día nosotros mismos podemos vernos reflejados en la situación que estaba viviendo la iglesia en Colosa. Hoy día quizás la información está mucho más accesible para todos nosotros, ¿verdad? Conocemos inmediatamente, hoy día estamos siendo bombardeados de información. Quizás hoy día usted me podría decir, yo estoy bien en mi fe, tengo las cosas claras porque he sido enseñado, llevo muchos años en el Evangelio, o algunos quizás podrían decir, no, yo recién estoy conociendo, pero lo que yo ya sé, para mí ya está bien, yo tengo las cosas claras. Pero si se fija, lo mismo estaba ocurriendo en la iglesia de Colosa. Los hermanos estaban bien, pero se generó una tangente sutil, ¿verdad? Que fue, ¿cierto? Estas cosas que estaban trastocando la fe, estaban llevándolos a quizás desviar un poquito de esa mirada a las enseñanzas de Jesús y de lo que Jesús era, ¿verdad? Entonces, finalmente esta tentación cultural estaba bombardeando esa iglesia. Para nosotros es exactamente lo mismo. Hoy día nosotros estamos constantemente siendo bombardeados y siendo tentados y presionados a aspectos culturales. De hecho, Pablo, se recuerdan, también lo vimos, dice, no se acostumbren, no se adopten a las costumbres de este siglo, de este mundo. ¿Y por qué Pablo es bien enfático? Porque sabemos, ¿cierto? Si eso ocurrió hace mucho tiempo atrás, más hoy día es así. Estamos siendo constantemente bombardeados con huecas filosofías, ideas, pensamientos, incluso de verdades trastocadas, que afectan sutilmente a nuestra vida espiritual y a nuestra fe. Si nosotros no estamos cimentados y arraigados en las enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con nuestra fe? ¿Se va a fortalecer o se va a debilitar? Se va a debilitar. Y no va a haber gratitud, como decía, sino que lo contrario a la gratitud, va a comenzar en nosotros el cuestionamiento, la crítica, ¿verdad?
Y vamos a empezar a desmembrar y quizás a destruir los mismos fundamentos y principios que nosotros tenemos. Entonces, hoy día, y aquí está el punto clave del título de este mensaje, una multitud de voces. Hoy día, frente a las crisis, frente a los procesos propios de nuestra vida, siempre se van a levantar múltiples voces, múltiples ideas, opiniones, múltiples consejos. Pero de todos ellos, ¿cuál de todos ellos está basado ciertamente en la enseñanza que nos ha dado y que hemos recibido de nuestro Padre Dios a través, ¿cierto?, de su palabra? Entonces hoy día podríamos hacer el ejercicio. ¿Cuántas filosofías hoy día, por ejemplo, buscan un bienestar físico, pero que detrás de eso tienen un componente espiritual que nos hace mucho daño? Porque, por ejemplo, están centrados en buscar soluciones en nosotros mismos. La industria del espectáculo. Sigue tu corazón. La respuesta está en ti. Sigue adelante. Tú todo lo puedes. Dejamos de lado, a Dios de una forma tan sutil y vamos cayendo en esta transigencia que Pablo nos dice. Después de estudiar y hacer este mensaje, también entendí, porque uno se hace preguntas en función de este mensaje y cuando uno tiene que entregar un mensaje a la congregación, a todos los amigos que se conectan. Y creo que la voz más dañina para nosotros, dentro de esta multitud de voces que se levantan, ¿cierto?, de voces que nos engatusan, nos seducen, ¿cierto?, nos atrapan, es la combinación perfecta entre los matices culturales de lo que hemos aprendido y oído, combinada con la de nuestra propia opinión. Es una voz sigilosa que ahonda en nuestros pensamientos, generando por tanto reacciones y frutos que finalmente se transforman en filosofías propias para nuestra vida e incluso las aconsejamos para otros. Casi como que estamos haciendo un nuevo evangelio. Entonces, nosotros no debemos pensar que este mensaje es para otros. No, si yo tengo las cosas claras, yo estoy súper bien. Ojo, cuidado. La verdad es que nunca podemos pensar que esto no nos va a afectar, porque esto es sigiloso, esto es sutil. No podemos pensar que porque somos cristianos o porque conocemos a Dios o hemos conocido a Dios, esto no nos va a afectar y este mensaje es para otros, es los que están en la vereda del frente. No, esto es para nosotros mismos. Esto es para nosotros mismos. La semana pasada, Brit, ¿verdad? Nuestra querida Brit nos compartió un mensaje que, como bien decía ella, es un pasaje muy conocido, casi ultra aprendido y que incluso muchas veces pasa que porque ya lo conocemos cerramos ciertas ventanitas para no escuchar. Y ella nos advertía en ese sentido. Y de todo lo que ella mencionó y que lo hizo muy bien, ¿verdad? Presten atención a los mensajes que están en YouTube, lo pueden revisar. Ella dijo algo muy importante que está en los evangelios de Marcos y Lucas, que es cuando Jesús enseña una parábola, la parábola de la lámpara, ¿cierto? Y Jesús hace especial énfasis en prestar atención a lo que oímos, pero también es importante cómo lo oímos. Y vamos a revisar esos pasajes. Vamos a leer Marcos 4:24. Luego agregó, dice Jesús: presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. Y el versículo de Lucas 8:18 dice: así que presten atención a cómo oyen. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo que piensan que entienden. Cuando yo leí esto, porque Brit solo quizás mencionó esa parte digamos, de cómo oímos y qué oímos, pero al analizar estos versículos que ella nos entregó, después dice en Marcos, por ejemplo, cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. O sea, Jesús está diciendo: si escuchan atentamente, yo también les añadiré mayor entendimiento. Y en Lucas también dice: a los que escuchan
las enseñanzas, o mis enseñanzas, dice Jesús, se les dará más entendimiento, ya lo dijimos. Pero dice algo que a mí me llamó mucho la atención y me impactó. Dice, pero a los que no escuchan, se les quitará aún lo que piensan que entienden. O sea, se les generará una confusión. Y es lo que estamos precisamente hablando, ¿verdad? El no estar expuestos constantemente a la palabra y a la verdad de las enseñanzas nos va a generar confusión. Y una confusión quizás no tan radical, pero muy sutil. Y en base a eso vamos a empezar a construir nuestras propias filosofías y pensamientos, que van a estar lejos de lo que Dios nos ha enseñado. Recordemos que un oidor y un hacedor se ven iguales, no hay diferencia entre ellos, ¿verdad? Nos decía esto Brit la semana pasada, no hay diferencia entre ellos. Pero ¿qué es lo que hace la diferencia entre un oidor solamente versus una persona que hace lo que le ha sido enseñado, el que cumple esas enseñanzas? Es cuando finalmente, como decía Brit, se apaga la televisión, no hay prédica, no hay Biblia, pero queda la resultante de nuestro accionar cuando estamos en un momento de presión, cuando tenemos que alzar la voz, cuando tenemos que incluso callar, cuando tenemos que enseñar, cuando tenemos que entregar la verdad, cuando nuestra voz se levanta en esta multitud de voces. Es ahí donde realmente mostramos quiénes realmente somos, si somos unos oidores o si somos unos hacedores de la palabra. La Brit también nos mencionó una estadística, ¿verdad? Dijo que llevamos 14 prédicas, con esta la de hoy son 15, más 33 devocionales, y si sumamos los 3 de esta semana, llevamos 36. Y así múltiples enseñanzas que hemos recibido a través de hermanos, a través de amigos, consejos basados en la palabra. Nosotros hemos estado expuestos a las enseñanzas. No podemos decir que no hemos escuchado la verdad. Entonces, mi pregunta es para ustedes. ¿Qué voces se están levantando a tu alrededor? ¿Qué voz estás escuchando tú? ¿Qué cosas hoy día te están tentando a pensar y están trastocando tu fe? ¿La voz de lo aprendido más tu propia opinión? Si te están conduciendo hacia algo que está apegado a la verdad de Dios o es a esa sutil transigencia. Si te sientes bien, te sientes mal con los frutos que tú has hecho en cuanto a tu obediencia, ¿vas bien? ¿Vas bien encaminado? Hoy, en medio de todo lo que estamos viviendo, la crisis que todos sabemos que estamos viviendo a nivel mundial, a nivel país, por esta pandemia, pero esto es mucho más atrás. Si recordamos, meses atrás, en octubre, se levantó en medio de nuestro país un movimiento social. Se levantaron voces. Siempre, a lo largo de todo el tiempo, siempre van a haber voces que se levantan, pensamientos, ideales, filosofías. Estamos expuestos. Y aún más, por lo que les decía, la información abunda en medio nuestro y el acceso a ella abunda. Dentro de todos esos procesos, ¿cuándo es que nosotros vamos a levantar un poquito más nuestra voz? ¿Y vamos a marcar la diferencia? Obviamente, cimentados y arraigados en una verdad de Dios. Entonces, es importante mencionar que es y siempre será lo mejor para nuestras vidas oír, atesorar, seguir, aferrarnos, pero por sobre todas las cosas, cumplir lo que Dios nos dice y lo que Él tiene preparado para cada área de nuestra vida. La palabra de Dios tiene un aspecto clave para cada uno de los aspectos de nuestra vida. Tiene una enseñanza para matrimonios, para jóvenes, para todos. Y para las distintas áreas y situaciones que se presentan en la cotidianidad. Porque el ser humano de hoy no es distinto al ser humano de esos tiempos. Lo que pasa es que obviamente van cambiando algunas cosas, pero la esencia del ser humano, su esencia, mi esencia, es la misma. Somos seres humanos. Entonces es importante
que lo que sucedió en Colosas hace un tiempo atrás no está lejos de lo que nos puede suceder a nosotros ahora y lo que nos sucede. ¿Qué voz usted está escuchando para clasificar que esto es bueno o malo? Sin duda, no vamos a tener un bienestar perfecto en todo. No existe la perfección en nuestra vida. Estamos siendo formados. Buscar la salud, incluso buscar una iglesia perfecta, con pastores perfectos, con hermanos perfectos. ¿Qué voz estamos escuchando para clasificar, para catalogar si esto es bueno o malo? ¿Bajo qué cosas nos estamos aferrando? Como les decía, la palabra de Dios es y siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas. No esas vocecillas que se levantan en función de nuestras propias opiniones. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso dice Jeremías. Solo Él sabe lo que es bueno para nosotros. Nadie más. Ni su mejor amigo, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos. Si bien es cierto, ellos podrían entregarnos muy buenos consejos, y si son mejores aún basados en la palabra de Dios. Pero aún así, el factor del error humano está presente. Esto, queridos amigos, es muy importante porque hoy día estamos, como les decía, bombardeados de información, y nuestra fe en mayor o menor grado se puede ver trastocada, se puede ver influenciada. Podemos empezar a tener esa transigencia. Podemos tener esa tolerancia o el consentimiento o la aceptación de las opiniones o deseos de otras personas en contra de los propios. O sea, se ven trastocadas nuestras convicciones. ¿Para qué? Para evitar conflicto. Sabemos que cuando manifestamos la palabra de Dios, la palabra no necesita ser defendida, necesita ser entregada. Y nosotros podemos corregir, pero en amor. Podemos decir, no estoy de acuerdo, te respeto, no estoy de acuerdo. Y entregar el mensaje correcto, porque en algún momento esa semilla que usted sembró va a dar fruto, entendiendo en el terreno que ha caído esa semilla. Así que no tengamos temor de apagar esas voces que se están levantando. Y para finalizar, quiero concluir este mensaje haciendo un ejercicio. Y bueno, precisamente tiene que ver con la relación del pastor y sus ovejas. Usted me dirá, chuta, ¿qué tiene que ver con esto? Pero escúcheme, deme un momento. Conocemos a través del famoso Salmo 23, Jehová mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento ya se habló de la figura del pastor y sus ovejas, del pastor y el rebaño. Lo vamos a leer, está en Ezequiel 34:31. Dice: ustedes son mi rebaño, las ovejas de mi prado. Ustedes son mi pueblo, y yo soy su Dios. Yo, el Señor soberano, he hablado. También en Juan, no está el versículo acá, pero en Juan también Jesús se denomina como el buen pastor. Entonces quiero invitarles a hacer un ejercicio para culminar este tiempo de enseñanza. Imagina usted una colina linda, un pasto verde lleno de ovejas, todas haciendo su balido, ¿cierto? Unos ve más arriba, otros ve más abajo, ¿cierto? Pero lleno de un ruido de ovejas, ¿cierto? De estas vocecitas de las ovejas, ¿ya? Nosotros no tenemos una cultura ovina. Yo, si me voy a esa imagen, no podría diferenciar cuál es una oveja A, cuál es una oveja B, cuál es Dolly, cuál es Pepa, no sé. No podría diferenciarlas, porque el sonido es el mismo. Todas ellas hacen el mismo balido, ¿verdad? Y yo, preparando este mensaje, encontré algunas características que tienen que tener los pastores de las ovejas, ¿ya? Ser pastor de ovejas implica el desarrollo de un carácter bien especial, ¿ya? Y dice que el pastor de ovejas necesita aspectos como, por ejemplo, humildad, sabiduría, serenidad, fortaleza, paciencia, lealtad, pero hay una virtud muy grande que
se establece entre el pastor y sus ovejas. El pastor conoce a sus ovejas. El pastor es capaz de saber quién es Dolly, quién es Pepa, quién es Juanita, quién... Estoy tirando nombres. ¿Cuál es la más gruñona? ¿Cuál es la más dormilona? El pastor conoce a sus ovejas. Pero ¿saben qué? Lo más especial de todo es que también se da una relación dual en donde las ovejas conocen a su pastor, reconocen la voz, son capaces de, entre una multitud de ruidos, de voces que se levantan en el momento cuando están comiendo su pastito, cuando el pastor alza la voz, cuando entrega, ¿cierto?, este llamado, las ovejas atienden a esa voz. Entonces, quiero invitarles a ver este experimento que se hizo para que usted visualice lo que yo le estoy diciendo, cómo las ovejas en medio de un tiempo en donde están comiendo, ¿cierto?, pueden reconocer y diferenciar de entre muchas voces la voz de su pastor. Así que vea el siguiente video. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, 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 tika. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. It's so high voice. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Yeah. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Emocionantes imágenes, ¿verdad? Cómo ver en el experimento que voces de X personas trataron de llamar a las ovejas y ellas ni se movieron, siguieron comiendo. Pero cuando su pastor, empezó a llamarlas, si se fijaron en el video, una alzó, ¿cierto?, la cabeza y comenzó y hizo el balido. No conocemos el lenguaje de las ovejas, pero a lo mejor dijeron, está ahí el pastor, nos está llamando. Y de una forma impresionante todas se acercaron hacia su pastor y luego él hace, ¿cierto?, las llama, luego se acerca y les da de comer. Cuando vi esas imágenes, debo decirles que fue emocionante, me quebré porque como Jesús también enseña en su palabra que él se define como ese pastor y nosotras somos sus ovejas. Es impresionante, queridos amigos, este fenómeno que se da. Y para nosotros, como hijos de Dios, como aquellos que queremos seguir a Jesús, tenemos esta misma oportunidad. Acallar las voces que se han levantado en la multitud para escuchar verdaderamente a nuestro pastor, para escuchar no las opiniones o huecas filosofías que se han levantado en estos tiempos o en nuestra propia vida. Voy a invitar a Felipe para que venga. Tenemos esa oportunidad, queridos amigos, de adiestrar nuestros oídos a escuchar la voz de Dios, las enseñanzas, atender
a las enseñanzas que se nos han dado. Se nos han entregado tantas y en tantas oportunidades. Y es impresionante ver cómo las ovejas reconocen a este pastor. Tenemos ese desafío, queridos amigos, queridos hermanos. Quiero contarles un testimonio, que Felipe no lo sabe porque es algo que nos sucedió y que yo no tuve oportunidad de conversar. Estuve durante la semana viviendo una semana muy intensa en lo laboral. Tuve la oportunidad de entregar una charla a nivel de la Provincial de Educación de la comuna de Talagante, donde yo trabajo, y fue para mí algo muy importante en lo laboral. Por lo tanto, generó una compresión de mi tiempo. Felipe me conoce, sabe que cuando me toca entregar el mensaje yo destino prácticamente toda la semana para poder programarlo y para poder prepararlo. Y la verdad es que les voy a contar, habíamos pensado que él iba a entregar la palabra, siendo que me correspondía a mí. Y no les voy a mentir, estando en el baño, limpiando el baño, el Espíritu Santo me confrontó y me llevó a escucharlo y a decir: tú tienes que compartir el mensaje. Yo podría haber hecho caso a la voz de mi opinión y decir: no, yo no tengo tiempo, no sé, no voy a alcanzar, ¿cómo lo voy a preparar? Pero dije: no, voy a darle el sí a Dios, voy a responder a lo que Dios me está llevando. Y había un testimonio que a mí me impactó mucho de una cantante, que es Cristín de Clario, que ella conversaba con un cantante que se llama Tito el Bambino, que es un reggaetonero famoso, y Tito el Bambino invita a Cristín de Clario a su programa en vivo, y él le comparte que antes de entrar a las presentaciones de su show, escuchaba una canción de Cristín de Clario, y era tan importante para él que él quiso buscar de todas formas invitar a Cristín de Clario. Y cuando él le cuenta ese testimonio, Cristín de Clario queda impactadísima, porque ella dice: no dimensionamos cuando nosotros, el impacto que va a tener nuestro sí a Dios, cuando ella escribió esa canción. Entonces, lo mismo, yo no tengo idea qué está pasando en su corazón, en su mente, pero hoy día, en humildad le dije sí a Dios para poder entregar este mensaje. Tomé la voz de Dios, de esa multitud de voces. Yo en lo personal le dije: sí, voy a obedecer, voy a hacerlo, no es con mis fuerzas. Y me tomé de la palabra de Dios, no es con mis fuerzas, no es con mi entendimiento, el Señor está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, así que lo hice. Y gloria a Dios si el mensaje ha cumplido el propósito. Así que con este testimonio contarles que cuando oímos y obedecemos a lo que Dios nos dice, cosas grandes suceden. Las ovejas reconocen la voz de su pastor. No estas huecas sutilezas, estas filosofías que vienen a trastocar, sino la verdad de Dios a través de su palabra y sus enseñanzas. Sí. Bueno, gracias, Dorita. Que esta palabra pueda tomar forma en su vida, pueda diferenciar, trabaje en oración, el escuchar la voz del Espíritu Santo y diferenciarla de las demás voces. Y gracias por el mensaje, porque creo que no hay mucho más que agregar. Muy claro el mensaje. Cuidado con las voces que se alzan y cuidado con la que nosotros decidimos seguir. Así que no tengo mucho más que agregar. Sí, gloria a Dios por eso. Me gustaría orar y terminar este tiempo orando y dando gracias a Dios, porque hoy día la voz de Dios se ha alzado, ¿verdad? Y hemos sido capaces de escuchar. Así que gracias, amado Dios, por este espacio que tú nos das, y en especial que me has permitido, Señor, en obediencia, entregar el mensaje. Señor, quiero orar y agradecerte por cada persona que ha escuchado el mensaje y que va a escuchar el mensaje durante la semana. Agradecerte, Señor, porque si esto ha podido sembrar en ellos una nueva forma de ver las cosas, de ver tu palabra, de llevarla a cabo. Gloria a Dios, porque se cumple el propósito. Señor, ayúdanos a poder diferenciar, discriminar las voces
que nos llevan a tu verdad y aquellas voces que no nos llevan a tu verdad. Aquellas voces que fortalecen nuestra fe y nos llenan de gratitud versus aquellas voces que debilitan nuestra fe y nos llenan de crítica, nos llenan de cuestionamientos. Señor, tu palabra es vida, tu palabra nos alinea, tu palabra nos enfoca, tu palabra, Señor, por sobre todas las cosas, es lo mejor que nosotros podemos recibir y atesorar y por sobre todas las cosas seguir. Espíritu Santo, pido que tú nos ayudes en medio de estas tentaciones que aparecen, de estas sutilezas que susurran a nuestros oídos y que sea tu palabra la que nos ayude a salir de estos cuestionamientos, de estas voces que se levantan. Señor, queremos ser tus ovejas, que aprendamos a reconocer tu voz cuando tú nos llames, cuando tú nos enseñas. Señor, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Y toda la gloria, todo el reconocimiento, todo es para ti, Señor. Muchas, muchas gracias. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, terminamos esta reunión saludando. Sí, hay mucha gente conectada. Perdón. Sí. Solamente, bueno, saludamos a Ingrid Rojas, en especial a ella, Sí. que se conecta y nos saludó también. Que dice: hola familia, buenos días, me encanta volverlos a escuchar. Así que bueno, Ingrid, no sabemos si que estás en el WhatsApp o no, pero de todas maneras, si tienes alguna, no sé, te quieres comunicar con nosotros, con la iglesia, bueno, está el WhatsApp Sí, disponible. pero Ingrid es mi prima. ¿Te acuerdas del caso de Leo? que contó? De Ingrid, Sí. Ingrid, perfecto. Bueno, para contarles, Ingrid es prima, parte de la familia Muñoz, ¿cierto? Mi familia, y ella es hermana de Leo, de un otro primo, ¿cierto? Que hemos estado orando porque él estuvo contagiado por el coronavirus y además afectado de una bacteria estomacal, estuvo muy delicado y hemos seguido el proceso. Sí, y no para sabía su apellido. Sí, para Es la Ingrid, es la sí, Ingrid. para la gloria de Sí. Dios ha evolucionado muy bien, así que Leito está saliendo de esta enfermedad, así que me alegra también que esto nos haya permitido poder conectarnos, así que Ingrid, sé bienvenida, escríbenos, participa y aquí estamos para servirte. Tu mamá también está conectada, el Cristian también, tu hermano, así que están ahí todos. Emily Echeverría, te mandamos un abrazo, a Vicente, ¿quién más que no hemos podido saludar? Carmen Briceño con nuestro amado César, Rita Alcántara, Sí. hay hartos. Bueno, actualmente dice que hay aproximadamente 42 espectadores, si es que no me equivoco. Sí, así Así que es. muchas gracias por... Y bueno, le invitamos a Sí. suscribirse al canal de YouTube, a darle a la campanita que está al lado del botón de suscribirse, porque Sí. así también cualquier publicación que se realice, cualquier transmisión en vivo, a usted le llega una notificación de cuando comienza la transmisión en vivo y así para... Si a lo mejor hoy lo recibió a través de un link, posteriormente lo que puede pasar es que usted ya en su teléfono o en su dispositivo, ya sea una tablet donde lo tenga conectado a internet, le puede llegar incluso un correo electrónico notificándole que ya estamos iniciando la transmisión en vivo. Sí. Así que le invitamos a suscribirse al canal para recibir todas estas notificaciones automáticamente y así puede conectarse de manera súper fácil, sin ninguna complicación. Así Sí. que Jean-Pierre también. Jean-Pierre Saludos. también está con nosotros, así que bueno, saludamos a todos, queridos hermanos, amigos, conocidos de todo, iglesia, con algunos con más cercanos, otros menos, pero somos iglesia y aún en pandemia, aún con todo este confinamiento, como hemos dicho, la iglesia no se cierra. Así es. que Dios les bendiga Tengan y una buena tarde. que tengan un Disfruten. buen almuerzo, coman una cosita ahí. Revisen los mensajes Sí. que están en nuestro canal. Sí. Atendamos a esas voces. Y a la voz de la invitación del martes y el jueves. Así es. Así que tengan una muy buena tarde. Terminamos Los queremos entonces mucho. aquí la reunión. Así Los es. queremos. Un abrazo. Sí. Besos para todos. Que Muchas estén muy bien. bendiciones. Chao, chao. Chao.